Bueno, muy buenas noches, buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Hoy iniciamos una serie de webinars desde la psicología a través del patrocinio del Proyecto Ánima y la Red de Psicólogos Católicos. Les damos muy cordial bienvenida a todos los que nos están acompañando. Muchísimas gracias por estar presentes con nosotros el día de hoy. Pues algunas indicaciones generales al inicio. Pues vamos a tener la charla posiblemente de unos 45 o 50 minutos y al final pues un espacio de preguntas y respuestas. Si quieren ir haciendo las preguntas en el chat, las pueden ir haciendo. Al final podemos abrir los micrófonos y también levantando la mano podemos ir dando los turnos para que puedan hacer sus preguntas. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. El día de hoy, gracias tanto al patrocinio como de HC Solutions como el proyecto Anima y muchísimas gracias también a la red de psicólogos católicos que nos hace posible toda esta serie de webinars a lo largo del semestre. Si ven que me corto un poquito es que estamos dando ingreso a más personas. Pero bueno, decía que muchas gracias. Estas tres organizaciones están apoyándonos en la serie de estos webinars. Especialmente, pues damos las gracias a, a los psicólogos, a los profesionales que de parte de la red que pues nos han apoyado con esta serie de charlas a lo largo del semestre. Es una iniciativa del proyecto Anima y bueno, queremos que haya un crecimiento en la vida de las personas, de las familias, tanto humano como espiritual. Y bueno, la idea es justamente tener estos encuentros para poder aprovechar todos el material que estos profesionales nos puedan compartir. Están viendo en pantalla la serie de webinars que tenemos planificados para el resto del semestre, desde julio hasta diciembre. El día de hoy iniciamos con esta plática de la psicóloga Mónica Caballero, que ahora me permito presentarla. Pero bueno, comentarles que tenemos muchísimo material para ustedes en todo el semestre, material de diferente índole, material psicológico, pero también material para las familias, a las personas, para la madurez humana, madurez espiritual. Y bueno, la idea es que todos crezcamos a través de estos webinars. Son totalmente abiertos al público, así que con muchísimo gusto los seguimos esperando. Eh, ya anunciar que prácticamente a partir de ahora todos los miércoles tenemos los webinars, exceptuando algunas fechas ahí que cambiamos a los martes, pero en general pueden ver su cronograma de los webinars y ya tenemos programado desde aquí hasta diciembre, como lo decía anteriormente. La próxima semana vamos a tener al psicólogo Yuri Chavarri con el tema de la terapia del perdón. Entonces, ya desde ya los invitamos a participar con nosotros. También va a ser a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, que por cierto, mi nombre es Javier Hernández, yo les estoy transmitiendo desde Heredia, Costa Rica. Para aquellos que no se han inscrito a los webinars, para que les lleguen las invitaciones y los recordatorios y alguna otra información que pueda ser relevante, les estamos enseñando tanto el código QR que pueden tomar una fotografía, si no, pues también ahora en el chat podemos anotar el link del formulario para que se pueda anotar a todos y cada uno de los webinars que tenemos programados que anteriormente hemos pues mostrado. El día de hoy tenemos la charla de la aceptación personal a la libertad interior final, a cargo de nuestra psicóloga colombiana Mónica Caballero, que voy a dar un pequeño perfil de ella. Ella es psicóloga clínica, es magíster en psicoterapia cognitivo-conductual, es maestranda en psicología clínica y de la salud, es terapeuta MDR certificada, psicoterapeuta de la reconciliación y bueno, y sus servicios los brinda tanto presencial como virtual, tanto a jóvenes como adultos. Sin más, entonces dejo de compartir. Eh, Mónica, un gusto. Voy a poner acá mi cámara porque tal vez no me conocen, pero un gusto de tenerte acá. Ay, Muchísimas gracias, Javier. gracias. Y bueno, aquí tenés al público y adelante, estamos a las órdenes y escuchándote con atención. Muchas gracias también por participar y bienvenida. Adelante. Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias por la presentación, Javier. Gracias también por la invitación. Y bueno, la red de psicólogos católicos
permitirnos estos espacios. Buenas noches a cada uno de ustedes que aceptaron esta invitación. Voy a compartirles en este momento mi pantalla para que podamos seguir la presentación del tema del día de hoy. Como decía Javier, vamos a trabajar o vamos a hablar hoy, conversar un poco sobre la aceptación personal, cómo la aceptación personal va ligada o podemos asociarla a la libertad interior. Para ello me gustaría introducirlos en empezando con estos dos conceptos como tal. Primero que todo, la libertad interior. La libertad interior, y aquí quiero pues hacer una capita también de recomendarles de una vez este libro eh, del padre Jacques Philippe que se llama La libertad interior, precisamente donde tomo gran parte de lo que vamos a trabajar el día de hoy. El padre Jacques Philippe tiene diferentes libros que podemos utilizar para nuestra vida interior, para el crecimiento personal y que puede conjugar con la parte psicológica perfectamente. El principal de ellos, que a manera personal ha sido de gran ayuda y a nivel también profesional para mis consultantes que les he recomendado, es el libro de la libertad interior, pero si ustedes quieren, también pueden consultar el libro del mismo autor que se llama La paz interior, que complementa perfectamente este tema. Entonces, desde ya, pues ustedes pueden ir consultando sobre estos libros para que puedan tenerlos allí presentes. También, si desean, yo los tengo en formato PDF digital y podríamos enviárselos a través de Javier si está de acuerdo, para que ustedes puedan también trabajarlos de manera individual a partir de hoy. Claro que sí. P- Gracias, Javier. Entonces, también contextualizarlos un poco sobre quién es el padre Jacques Philippe, con el que les comentaba que me basaba esta charla principalmente. El padre Jacques Philippe nació el 12 de marzo de 1947 en Lorena, Francia. Es ordenado sacerdote en 1985. Allí a partir de eso empieza a predicar en retiros en Francia y en el extranjero y es miembro de la comunidad de las Beatitudes. Y tal vez no es muy conocida, de hecho yo no conocía muy bien la comunidad, a partir de él fue que me empecé a conocer, pero el padre Jacques Philippe nos adentra en este mundo de la libertad interior, desde la aceptación, la paz interior y otros temas que ustedes pueden ir indagando de manera maravillosa, una manera también muy cercana, muy humana y que de alguna manera nos permite no solamente leer, adquirir ciertos aprendizajes de lo que él nos transmite en su libro, sino interiorizarlo e incluso para quienes somos católicos, los podemos usar estos libros como parte de nuestra vida espiritual, ¿sí? Como parte de nuestra vida de oración. Entonces, allí también les dejo esta invitación desde ya. El padre Jean-Philippe, desde este tema de la libertad interior, nos comenta lo siguiente que es importante tener en cuenta para comprender más adelante todo esto que les voy a hablar de la aceptación y la libertad interior. Él dice que el hombre no ha sido creado para ser esclavo, sino para dominar la creación. Si ven ustedes, en un principio de la creación, Dios creó todo, ¿no? El cielo, el mar, el agua, cada una de las criaturas, de los animales, la naturaleza en sí, y al final creó el ser humano, ¿sí? Creó al hombre y a la mujer. Y a ellos les dio esa potestad de administrar de alguna manera todo esto que ella había creado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el hombre ha sido llamado, tiene un llamado desde la creación para algo superior, trascendental. Y por eso
no podemos vivir en la esclavitud, ¿sí? Ya la esclavitud no es como la vivíamos en siglos antes, ¿cierto? Pero a veces podemos tener unas cadenas que no necesariamente es de una persona que nos domine por raza, cultura, riqueza, poder, sino también podemos ser esclavos, por ejemplo, de adicciones, ser esclavos de lo material o ser esclavos de ciertas dependencias, ¿sí? Entonces hay diferentes, hoy podemos ver diferentes esclavitudes, ¿no? Ahora con la tecnología. Entonces, ser esclavos del celular, de los comentarios que me realizan en Instagram, de los likes que tengo, etcétera, ¿no? Podemos tener diferentes esclavitudes en el día de hoy. Entonces, es también es un llamado para que nosotros revisemos y podamos preguntarnos, ¿a qué sigo siendo esclavo yo? ¿A qué soy esclavo? ¿Qué es eso que me ata, que me encadena? ¿A qué estoy enganchado? ¿Qué dependo o incluso de quién dependo? ¿Sí? Porque muchas veces esa esclavitud también se puede manifestar en una dependencia hacia alguien, hacia alguna persona, una pareja, una herida incluso que nos cuesta soltar. Entonces, nosotros no hemos sido llamados para ser esclavos, sino para dominar la creación, ¿sí? Es tener ese orden jerárquico también. Por otro lado, nadie ha sido hecho para llevar una vida apagada, estrecha o constreñida a un espacio reducido, sino para vivir a sus anchas. O sea, imaginémonos la misma creación, o sea, teníamos toda la creación a nuestra disposición. Había libertad, ¿sí? No habían muros, no habían obstáculos, ¿sí? No habíamos como hoy en apartamentos súper pequeños de una habitación, ¿cierto? Sino que teníamos todo el espacio físico también porque Dios nos ha creado para eso también, para que podamos vivir en un espacio amplio, en libertad, en una libertad también no solo espiritual, emocional, psicológica, sino también física. ¿Y qué nos quiere decir eso? Que por eso hoy en día, cuando vivimos en una civilización industrializada, como les decían, apartamentos pequeños, cada vez más pequeños, donde no hay naturaleza, pues eso también va a afectar mi humanidad, va a afectar mi psicología, porque no está en mi naturaleza tener ese contexto, ¿sí? Eso también, aunque nosotros no seamos conscientes, va a tener una repercusión a nivel psicológico, ¿no? De pronto, más estrés, que nos volvamos autómatas, que no sepamos manejar o adaptarnos a los cambios, etcétera, ¿sí? Entonces, también esa es una de las consecuencias que podemos ver hoy en día, porque vamos en contra de nuestra propia naturaleza. Y también nos comenta o nos transmite en su mensaje el padre Jacques que por el hecho de haber sido creados a imagen de Dios, a su imagen y semejanza, pero en este momento refiriéndonos específicamente a su imagen, los espacios limitados nos resultan insoportables. Es totalmente natural que nosotros no queramos estar en espacios reducidos. ¿Sí? Ahora imaginémonos, o bueno, de pronto ustedes ya lo viven, vivir en espacios muy reducidos o trabajar, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo también, en espacios pequeños, ¿sí? Porque en nuestro interior hay una necesidad irreprimible de absoluto, de infinito, ¿sí? De grandiosidad. Y de alguna manera, esos espacios, aunque sean físicos, también van en contra o no satisfacen, sino que antes reprimen esa necesidad. ¿Sí? Entonces, en nuestra naturaleza está ese llamado, esa necesidad a lo grande, a lo infinito, ¿sí?
Y eso también lo podemos ver en la parte física, ¿sí? Sin embargo, si lo llevamos a un plano más espiritual, trascendental, pues es que en esa imagen de Dios, Dios ha impregnado esa huella que nos llama a unirnos con Él, a esa búsqueda de Él. Y por lo tanto, por más de lo que vivamos en el presente, nunca vamos a encontrar esa felicidad o esa plenitud, sino hasta que volvamos a nuestro Creador, ¿sí? Entonces, ahí también es una parte clave para entender esa libertad interior. Por otro lado, el ser humano manifiesta tanta ansiedad de libertad, ansía tanta la libertad porque su aspiración fundamental es la aspiración a la felicidad. Y estas dos van de la mano. Si yo me siento libre, si yo hallo libertad, eso me va a llevar a la felicidad, a la plenitud y viceversa, ¿sí? En la medida en que yo siento feliz, que soy pleno, eso también me da libertad. Entonces, todos en nuestra naturaleza tenemos ese llamado a la felicidad, a la plenitud. Y porque también comprende el ser humano que no existe la felicidad sin amor, ni amor sin libertad. Entonces, la felicidad, el amor y la libertad son tres elementos fundamentales que necesitamos tener en cuenta para nuestra vida, ¿sí? Y esto se va volviendo como una cadena, ¿sí? Si yo mm, no soy libre, no puedo amar plenamente, porque el amor es parte de la libertad, ¿sí? Y si yo no recibo amor, ni brindo amor, tampoco voy a encontrar la felicidad. Entonces, son tres pilares fundamentales para nosotros tener en cuenta en nuestra vida diaria. Entonces, yo también quiero que ustedes se pregunten, ¿qué tanto, qué tan libre me siento? Sí, lo decía en un inicio, hay algo que me ata, hay algo que dependo, o lo que llamamos comúnmente, estoy apegado a alguien o a algo, ¿sí? Porque ahí podría estar la clave de que yo no soy feliz o de que yo no me siento amado, ¿sí? O tal vez también me puedo preguntar, ¿qué tanto amor estoy dando? ¿Sí? Porque si yo no doy amor, tampoco puedo ser feliz, ¿sí? Nosotros como seres humanos tenemos una dimensión que es la afectividad y es la capacidad también de amar, de desplegarnos, de donarnos. Entonces, ¿qué tanto me estoy donando en mi día a día? Quiero que también ustedes se hagan esas preguntas, ¿sí? Porque a veces nos enfocamos en, es que no soy feliz, pero no entiendo por qué. Bueno, tal vez aquí está la respuesta, tal vez porque no doy amor suficiente, no me entrego lo suficiente o no estoy recibiendo ese amor tampoco, o hay algo que está reprimiendo mi libertad. Y también otro problema que encontramos es que a veces amamos al revés, ¿sí? Nos amamos egoístamente a nosotros mismos. Y aún así nos sentimos frustrados, porque por más de que yo me creo más que los demás, o me creo superior o perfecto, etcétera, en el fondo hay una frustración. No me siento completo, porque no se está llenando esa capacidad de amar también, ¿sí? De donación, que es sumamente importante para la felicidad. ¿Sí? Y porque solo un amor auténtico es capaz de colmarlo. O sea, finalmente, el verdadero amor, que es el de Dios, en últimas, es el que nos va a colmar de plenitud, como lo decía. ¿Sí? Por eso en esta vida terrena podemos llegar a cierto punto de felicidad, de plenitud, pero no va a ser completa como cuando nos encontremos cara a cara con nuestro Creador, que es quien nos va a dar ese amor auténtico. ¿Mm?
¿Qué pasa también? No solamente que puede pasar que haya una idolatría a nosotros mismos o haya un egocentrismo, ¿sí? Que pensemos en mí o en solo yo, como decimos, el yo-yo, sino también que puede pasar que a veces nos creemos víctimas de un contexto poco favorable, ¿sí? Y nos quedamos en ese papel de víctimas o nos seguimos victimizando, ¿sí? Entonces, estoy así, o mi problema o mi herida es por mis padres, o es porque el gobierno no me ha dado lo que debería darme, o encontramos culpables afuera, ¿sí? Y nosotros somos las víctimas y nos quedamos en ese papel, ¿sí? Y cuando nos quedamos en ese papel y le damos el poder a los demás de lo que no, o el control de lo que nos está pasando, pues ahí no vamos a encontrar solución. Porque si yo espero que el otro solucione lo que yo necesito o me dé lo que necesito, pues eso no va a pasar. Y entonces me puedo quedar en una vida frustrada, insatisfecha porque no le encontré solución a eso, pero es que realmente ni siquiera vi la solución, la busqué, porque la solución está dentro mío. Cuando yo me hago responsable también de mi parte, de mi vida, de lo que sí puedo controlar y que esto, aquello no puedo controlar, que tal vez sí, el contexto es muy desfavorable, tal vez viví una infancia muy dolorosa, eso no lo quitamos, pero la responsabilidad de buscar sanación, de buscar su felicidad, de buscar soluciones a los problemas propios, es cada uno de nosotros, ¿sí? Y allí también es donde encontramos esa libertad, porque si mi felicidad siempre va a depender del resto, del contexto, del otro, pues ahí yo no tengo libertad, ¿sí? En cambio, si asumimos también que yo puedo hacer ciertas cosas en mi vida, ejecutar ciertos cambios, ahí también voy a sentir control de mi vida y eso me va a dar libertad. ¿No? Entonces, cuando también nos creemos víctimas o hay un cierto egocentrismo, ahí nuestro corazón se vuelve prisionero de nuestro propio egoísmo o de nuestros propios miedos. ¿Sí? Yo les decía al inicio, ¿a qué soy esclavo? ¿A qué dependo? Muchas veces tenemos unos miedos que nacen de nuestras propias heridas que no soltamos y lo recordamos y nos quedamos ahí y se convierte en una bola de nieve que entonces eso va impidiendo en que día a día yo me sienta bien, ¿sí? O que esos miedos me impidan hacer proyectos de vida, alcanzar metas, porque creo que no voy a ser capaz, ¿sí? Y la manera precisamente de enfrentar los miedos es haciéndolo, ¿sí? Haciéndolo con miedo. No es dejar el miedo porque el miedo en el momento no se va a ir, ¿sí? Pero si yo tomo la decisión de afrontar la situación, de plantearme metas y hacerlo a pesar del miedo o con el miedo, ahí también encuentro libertad, ¿sí? Ahí también es importante entonces que aprendamos a amar tanto a nosotros mismos como al otro, porque ya hemos hablado que para yo encontrar felicidad, plenitud, libertad, necesito amar, donarme al otro. Es importante que me deje llevar por el Espíritu Santo para que me enseñe a amar. ¿Cómo es ese amor auténtico? ¿Cómo es ese amor verdadero, ese amor libre, ese amor que me lleva y que lleva al otro a ser feliz? ¿Sí? Entonces aquí también es importante clamar la acción del Espíritu Santo. Y
Otro punto importante es que el amor todo lo transforma y da un toque de infinitud. Entonces, si nosotros tenemos en ese fondo ese anhelo de infinito, de ir más allá, de trascender, el amor nos ayuda a satisfacer esa necesidad. El amor que yo le doy al otro, al que me rodea, a mi familia, ¿sí? Entonces, ese amor me transforma a mí, transforma al otro y satisface esa necesidad también de plenitud. Es necesario por eso descubrir dentro de cada uno de nosotros y en la intimidad con Dios la libertad verdadera, ¿sí? Miren, les cuento, de hecho, un libro que el año pasado me leí, que les recomiendo también, y es La bailarina de Auschwitz. No sé si ustedes la han escuchado, pero es el testimonio de quien es ahora psicóloga, que en su niñez, en su adolescencia, fue pues capturada por los nazis, secuestrada, ¿cierto? Era judía y tenía alrededor de 10 años, si no estoy mal, y se llevaron a ella con toda su familia. Y ella decía, y pues ella fue una sobreviviente, gracias a Dios, de todo el holocausto. Y pasaba días que no comía, se desmayaba en los trabajos tan duros que tenían que hacer, ¿sí? Sin comer, sin tomar nada. Bueno, la situación era, el contexto era terrible, además en esa edad. Estaba con su hermana, gracias a Dios. A sus papás los mataron, incluso prácticamente delante de ellas. Y ella decía que en medio de todo eso, ¿cuál fue la clave para ella sobrevivir? Y era que por más de que ella estuviera ahí, ellos no le podrían quitar lo que había en su mente y en su corazón, sus recuerdos, sus sentimientos, sus metas, la perspectiva que ella tuviera de la situación, eso nadie se lo podría quitar. Y si nosotros somos católicos, podríamos decir también, la fe nadie nos lo va a quitar. Ahí está nuestra libertad. Nuestra libertad no es en tener muchas cosas, no está en poder hacer lo que queramos, sino que en medio del contexto en el que estamos, puedo escoger qué tanto esa situación me repercute y qué tanto estoy dispuesto a tomar yo las riendas para cambiar esa situación o si no la puedo cambiar, aceptarla, ¿sí? Entonces, para eso es necesario una unión conmigo mismo, pero también en esa unión conmigo mismo, en esa intimidad conmigo, la intimidad con Dios, para allí encontrar la verdadera libertad. La mirada que Dios nos autoriza plenamente a ser nosotros mismos. Entonces, en esa intimidad, Dios me va revelando quién soy desde su mirada, porque a veces nuestra mirada está llena de prejuicios, de creencias negativas, de soy malo, soy inútil, soy incapaz, no sirvo para nada, pero Dios no nos mira así. Dios no nos mira por nuestro pecado, no nos mira por nuestra conducta, nos mira por nuestra esencia, nos mira por nuestra condición de ser sus hijos, que eso nadie nos lo quita, ¿sí? Entonces, en esa mirada Dios nos dice, yo sé quién eres, sé que eres débil, sé que pecas, que caes, porque así yo te creé, y está permitido ser quien eres. No quiere decir que está permitido pecar, ¿cierto? O cometer ciertas cosas con intención, pero que estamos o tenemos el derecho a cometer errores porque somos seres humanos. Y si Él no quisiera que hubiéramos cometido errores, nos hubiera hecho perfectos como Él. Pero Él nos quiere también que en medio de esa debilidad, en medio de ese pecado,
seamos libres, seamos nosotros mismos, seamos auténticos y lo busquemos a Él. Ahí en medio de eso seamos quien lo busquemos, ¿sí? Y esto nos libera de una angustia, una obligación, porque es que a veces nos damos muy duro, nos latigamos porque caí otra vez, porque volví al mismo pecado, porque caigo en los mismos patrones. No quiere decir que no tengamos que salir de ahí, pero no cargar tampoco con esa culpa, con ese de mirarnos y vernos como algo negativo cuando no lo somos, porque cuando Dios nos creó, dijo y era bueno, y vio Dios que estaba bien, que era bueno, ¿sí? Entonces, el hombre conquista su libertad interior en la medida en que la fe, la esperanza y el amor se fortalecen en él. Entonces aquí tenemos otras claves, ¿cierto? Hablamos de las primeras claves que era, va unido la libertad, el amor y la felicidad. Ahora, ¿cómo yo llego a esa libertad? Necesito fortalecer mi fe, fortalecer la esperanza y el amor se va a fortalecer en ellos. Va toda una unión, todo va ligado, ¿sí? Entonces, podemos comenzar por fortalecer también nuestra fe y nuestra esperanza. ¿Sí? Sin embargo, claro está que habrá ocasiones en las que la fe sea espontánea, ¿no? Yo estoy enamorada de Dios, quiero ir todos los días a misa, quiero orar todos los días, le dedico tiempo, me trasnocho, me levanto temprano, me nace y se siente como un noviazgo, ¿no? Esa primera etapa de enamoramiento. Pero a veces no es así. Y la fe no es un sentimiento, no es una emoción, precisamente es una virtud. Y por ser una virtud es algo que se debe trabajar, ¿sí? Porque a veces exige un gran esfuerzo, a veces no nos sentimos tan enamorados de Dios. A veces decimos, pero Dios, ¿por qué si yo oro, si yo voy a misa, me pasa esto? ¿Sí? A veces tenemos dudas de fe. Y ahí es donde nuestra fe puede ser más fuerte en esos momentos, cuando no me nace, porque requiere un esfuerzo, ¿sí? Asimismo, la esperanza. La esperanza constituye una elección. Yo elijo en medio de las circunstancias dolorosas, difíciles, que no le veo salida, elijo creer que hay una salida, que Dios me va a sacar de esto, ¿sí? Entonces guardo esa esperanza, guardo la esperanza de que a pesar de todo lo malo que viví durante mi infancia, de la familia que tuve, algo bueno va a sacar Dios de eso. Tal vez ahí va a estar mi vocación, ahí va a estar mi misión, o voy a poder ayudar a otros a través de mi testimonio, etcétera. Y lo mismo el amor. El amor también es una decisión, significa elegir, elegir al otro, elegir ver al otro como Dios lo ve a pesar de que me lastime tal vez a veces, pero no es su intención, sino que como ser humano que es, se equivoca igual que yo, ¿sí? Entonces yo elijo amar a esa persona. Entonces estas tres, la fe, la esperanza, el amor o la caridad, como también lo podemos llamar, al ser virtudes, hay una parte que es de Dios, ¿cierto? Que Dios nos la regala, que por eso la debemos pedir en oración, pero también es algo que yo puedo trabajar. Cuando en esas situaciones difíciles yo decido creer, yo sigo perseverando, yo guardo la esperanza, yo sigo eligiendo amar al otro a pesar de sus errores. Porque quien no sabe amar siempre se sentirá en desventaja. Todo le va a agobiar, ¿sí? Todo va a ser como un peso, como una carga insoportable. En cambio, quien sabe amar no se creerá encerrado en ningún sitio, ¿sí? Yo les comentaba el testimonio del libro de la bailarina de Auschwitz y ella decía, a mí lo que me mantenía viva
era el recuerdo de mis padres. El ver cuando o de mis hermanas, cuando ella nos reuníamos todos frente al piano y mi hermana tocaba una pieza para nosotros y salíamos a bailar. Ella era bailarina, por eso el nombre del libro. Ella era bailarina de ballet y de hecho una vez se le enfrentó a a uno de los, bueno, que las estaban custodiando allí en el cautiverio. Se le enfrentó porque ella fue a coger una lata de comida para darle a su hermana que se estaba muriendo y lo hizo a escondidas, pero él la vio. Entonces, él le dijo que bailara y ella en ese momento bailó como si fuera su primera y último baile, recordando cada paso, viendo cómo se sentía su cuerpo y se le olvidó dónde estaba y dio un espectáculo en ese momento que le perdonaron la vida, porque si no, en cualquier otro momento, con cualquier otra persona, le hubieran disparado de una vez. Entonces, ahí también vemos cómo se manifiesta el amor, ¿sí? A pesar del lugar donde yo esté, de la circunstancia que yo esté, que no quiere decir que no me vaya a sentir mal, triste, no. Pero a pesar de eso, yo puedo dar amor. Yo puedo y también estar abierto a recibir el amor. Y ningún sitio, por pequeño que sea, me va a encerrar o me va a quitar mi libertad. Asimismo, o de esta manera, en cada encuentro con una persona debemos transmitir la sensación de estar disponibles en ese momento al 100%, ¿sí? A veces estamos en una encuentro familiar con nuestra pareja, un momento romántico, o estamos hablando, o nuestro hijo nos está contando cómo fue su día y estamos lavando los platos, cocinando, viendo el celular, viendo la televisión, pero no estamos viendo a la persona que nos está hablando. Esto es muy importante. La persona, o sea, la persona que está frente a mí me está contando algo de sí, es muy importante porque me quiere decir, quiero compartirte esto que siento, quiero compartirte esto que estoy pensando. Es la confianza que nos está dando. Es incluso permitirse ser vulnerable con nosotros. Entonces, ¿cómo le estamos respondiendo a esa persona? A esa persona que incluso decimos amar. ¿Le estamos dando el 100 por 1? ¿Estamos 100% frente a él con todos nuestros sentidos? ¿O escuchamos, pero estamos pensando en otra cosa? Ahí también se manifiesta esa libertad. ¿M? Por otro lado, quiero comentarles de frente a las situaciones, podemos tener tres actitudes, especialmente frente a situaciones no tan agradables, ¿no? Podemos tener tres actitudes o podemos decidir tener tres actitudes. La primera es la rebelión, luchar contra esa situación o luchar contra mí mismo. No me acepto como soy y me rebelo contra mí mismo. No acepto mis limitaciones, mis defectos, mi cuerpo, mi historia, mis padres, ¿sí? Y en últimas estoy rebelándome contra lo que Dios me ha dado, contra la persona que Dios ha creado, que ha sido buena, ¿sí? O contra la vida que permite tal o cual acontecimiento, contra la sociedad, nos rebelamos y estamos, y entonces si llueve es malo, pero si hace sol es malo, eh, le vemos el lado negativo a todo, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, culpamos al otro, ¿cierto? Nos sentimos víctimas. Otra actitud que podemos tener es la resignación. Es cuando
nos damos cuenta de que no podemos cambiar la situación a nosotros mismos y terminamos por resignarnos. Pero esa resignación carece de esperanza, ¿sí? Es algo como triste. Y por último, podemos tener la tercera actitud, que es la que nos conviene aspirar, que es la aceptación, ¿sí? Entonces, ven como la libertad interior con la aceptación. Entonces, la tercera actitud que podemos decidir adoptar ante cualquier situación es la aceptación. Y ya les voy a compartir qué es la aceptación, ¿sí? Entonces, la libertad no consiste solamente en elegir, sino en aceptar lo que no hemos elegido. ¿Qué no hemos elegido? Nuestro cuerpo, nuestras debilidades, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra familia, ¿cierto? Nuestros padres, el lugar donde nací. Entonces, eso no lo elijo, pero estoy en la libertad de aceptar eso también que no elegí, ¿no? Incluso en las circunstancias externas más adversas, disponemos en el interior de un espacio de libertad que nadie puede arrebatarnos, porque Dios es fuente y garantía de ese espacio. Porque ahí en esa intimidad con Dios, conmigo mismo, está la libertad auténtica, la libertad interior. Y eso nadie nos lo puede quitar. Sin duda, habrán muchas cosas que nos harán sufrir hoy, mañana, en el futuro, pero ninguna logrará hundirnos ni agobiarnos del todo si no se lo permitimos, ¿sí? Ahí está la verdadera libertad. La verdadera libertad consiste en que esté en cualquier circunstancia y gracias a la existencia del Espíritu Santo que ayuda nuestra debilidad, contamos con la posibilidad de creer, de esperar y de amar. Acuérdense de los tres elementos también que hablábamos para alcanzar la libertad o para vivir la libertad. Creer, la fe, esperar, nuestra esperanza y amar. Ahora pasamos a hablar como tal de la aceptación. ¿Qué es la aceptación? ¿Mm? La causa de fondo de la realidad actual es que hemos perdido también nuestra conexión con Dios, porque recordemos que ahí está la verdadera libertad, el amor auténtico y por último la felicidad. Entonces, si no hallamos esto, si no tenemos conexión con Dios, ¿cómo vamos a encontrar esto? ¿Cómo vamos a tener fe, esperanza, amor? Si son virtudes que también nos regala Dios, ¿sí? Entonces el hombre que se separa de Dios tarde o temprano terminará odiándose a sí mismo, porque no se está permitiendo ver como Dios lo ve. El hombre solo puede aceptarse a sí mismo cuando conoce el amor infinito que Dios tiene por él. Entonces a veces esperamos claramente que nuestros padres nos quieran, que nuestros hijos nos quieran, que todo el mundo nos quiera, nos ame tal cual somos. Pero realmente ese amor verdadero solo lo vamos a encontrar en Dios y en la medida en que lo encontremos en Él, nos permitamos sentirnos amados por Él, así mismo nos vamos a ver y a aceptarnos como somos. Dice, y retomando el padre Jacques Philippe, el acto más elevado y fecundo de la libertad humana reside antes en la aceptación de sí mismo que en el dominio de sí mismo. Entonces, muchas veces dentro de nuestro ámbito espiritual, religioso, hablamos de que tengo que dominarme, tengo que superar este pecado, tengo, etcétera, ¿cierto? Y nos volvemos muy rígidos en ello. Pero miren lo que dice el padre Jacques Philippe. Es más importante el aceptarme que el dominar. Eso es más importante, ¿no?
Cuando falta esto, esta aceptación, la persona está continuamente afligida por un sentido profundo de insatisfacción personal. Por más de que tenga todo el dinero que tenga, o haya cumplido todos sus sueños, sus metas, en el fondo se va a sentir insatisfecho y que no es feliz. La mirada que Dios nos dirige y nos autoriza plenamente a ser nosotros mismos, con nuestras limitaciones y nuestra incapacidad. Incluso es desde allí que Él quiere que nosotros seamos. No es quitando eso, es tomando también esto, aceptándolo. Y es Dios quien nos otorga el derecho al error y nos libera de esa especie de angustia u obligación. Entonces, también podemos ver la aceptación como un paso para reconciliarnos con nosotros mismos, para sanar nuestras heridas. Sí, yo les hablaba que en un inicio también de que nos volvemos esclavos de nuestras heridas, no las soltamos y queremos que el otro nos pida perdón y que el otro viva lo que nosotros vivimos y que queremos a veces como que al otro que me hizo daño le vaya mal o porque me tocaron estos padres, etcétera. Ahí no hay libertad, ahí no hay sanación. En cambio, en la medida que yo voy aceptando que esa es mi historia, que aunque fue dolorosa, es mi historia, que esos son mis padres, no los puedo cambiar, que mi cuerpo es así y tiene un propósito y gracias a Dios tengo un cuerpo, aceptando es como podemos alcanzar también la sanación de nuestras heridas y reconciliarnos con nosotros mismos. Entonces, ¿la aceptación qué es? La aceptación consiste en admitir y asumir que algo pasó o que somos así, que este o aquel hecho de mi historia personal hace parte de ella, ¿sí? Y aquí es importante entender la diferencia entre aceptar y estar de acuerdo. Yo no tengo por qué estar de acuerdo en que esa persona me haya hecho daño. No, al contrario, pero lo acepto porque es parte de mi historia, acepto que hace parte de mi historia, ¿sí? Y como hablábamos en un momento, es distinto a la resignación, que es una de las tres actitudes que podemos tomar, que la resignación es una declaración de impotencia, aquí ya no hay nada más que hacer. La aceptación es admitir y reconocer todas las partes de mí mismo como un hecho, como la forma de ser, pensar, sentir y actuar, aunque en un principio no sean agradables. A mí me cuesta esto, pero hace parte de mí, lo acepto, ¿sí? No lo niego, no lo evito, acepto que eso es parte de mí. Aceptar mis debilidades, pero también mis capacidades, reconocer mis fallas sin sentirme menos o devaluado. Ahí está la clave, ¿sí? No es con que tengo que cambiar todo esto para ser perfecto y para no tener que cargar con ese sufrimiento de caer en el mismo pecado, en la misma debilidad, en el mismo error, con culpa, con que es que yo soy malo, no, sino que reconozco todo esto que hace parte de mí y esto no quiere decir que yo sea menos que los demás. El deseo de mejorar, de tender sin descanso al propio vencimiento para crecer en perfección es indispensable. No les estoy diciendo que no vamos a luchar contra nuestros errores, contra nuestro pecado, no, sigámoslo haciendo, pero no desde esa rebelión contra nosotros mismos, de esa resignación, sino desde la aceptación, desde esa valoración de sí mismo. Entonces, aceptar mi historia, también aceptar a las personas que hay alrededor, en mi trabajo, mi jefe, mis amigos, mi familia, y aceptar el instante presente. Aceptar que se me hizo tarde y preciso no me pasó el bus. Aceptar que me enfermé hoy. Aceptar que hoy llovió o hizo mucho calor.
¿sí? Es aceptar el instante presente, aceptar que tal vez dije algo que no debía decir y lastimé a otra persona o esa persona me lastimó. Aceptar el instante presente. ¿M? Lo que impide la acción de la gracia divina en la vida no son tanto los pecados y errores, sino esa falta de aceptación de la debilidad. Entonces, cuando yo no acepto mis errores, cuando no acepto mi debilidad, sino que como que estoy en esa lucha contra mí mismo, impide que la gracia divina actúe en nosotros. Entonces, miren la importancia de la aceptación. Todos esos rechazos más o menos conscientes de lo que es o de la situación concreta, o sea, de lo que somos o de la situación. Ahí es cuando es más difícil que la gracia de Dios pueda actuar en nosotros, más que cuando hay pecado. De este modo, si el ser humano se acepta, si nos valoramos, si nos amamos, vamos por ende a aceptar, valorar y amar a los demás. Que ahí es donde encontramos ¿qué? La libertad interior, la felicidad. Y lo más importante, vamos a aceptar, valorar y amar a Dios. Va todo en conjunto esas relaciones. En la medida en que yo me amo, puedo amar al otro y puedo amar a Dios. En la medida en que yo me permito ser amado por Dios, puedo amarme y puedo amar al otro. ¿Sí? Es importante tener en cuenta para esta aceptación que carecemos de toda influencia sobre el pasado. El pasado no lo podemos cambiar. Por más doloroso y difícil que haya sido, por más consecuencias negativas que me haya dejado, no lo podemos cambiar. Tampoco podemos dominar nuestro futuro, ¿sí? Por eso el llamado también es a vivir el presente. Y en ese vivir el presente es aceptar la aceptación del instante presente, aceptar cada instante como el lugar de la presencia de Dios. Es que ahí está Dios, en ese presente está Dios. Y es el medio en el que se da a nosotros, es en ese momento presente. ¿No? Entonces, altamente libre es el que no ambiciona ni teme nada, ¿sí? El que se abandona a Dios. Ahí está la pobreza espiritual. No espera grandes cosas, sino sabe quién es su padre, que es un padre providente que le va a dar lo que necesite. Bueno, entonces hasta ahí quería hablarles sobre la aceptación y cómo esa aceptación nos lleva a la libertad interior. Quiero que pues se pueden ustedes llevar también esas preguntas para que podamos empezar a trabajar en esa aceptación personal para poder alcanzar esa libertad interior y por lo tanto la felicidad y la plenitud. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Te agradezco. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, un comentario? Ya los micrófonos ya están habilitados, por si gusta, alguien con mucho gusto. No sean tímidos. Muchas gracias, Mónica, por el comentario. Don Mario, adelante. Sí, buenas noches. Muchas gracias, doctora y Javier. Un Pues gusto. yo, por experiencia personal, veo que algo que puede limitar también esa libertad interior es cuando uno está condicionado a ciertos modelos, incluso dentro de la propia iglesia, eh, que prácticamente han elegido por uno, por así decirlo, en el sentido de que al tener un modelo de lo que es bueno, aunque lo sea, pero si digamos no lo elige uno libremente, sino que puede ser juzgado por los demás o por uno mismo, el hecho de no elegirlo en determinado momento,
pues le coarta a uno esa libertad interior. Eh, pues dentro de diversos grupos de la iglesia digamos, hay una, como quien dice, pues hay muchas normas o muchos ideales a seguir, como para decir que uno es un buen cristiano. Entonces, en ese ser un buen cristiano puede ir implícita una exigencia donde tal vez el modelo es un 100% pero no el que uno libremente ha elegido, sino que el que tal vez uno se siente obligado a tener que cumplir, ¿verdad? Entonces yo en mi experiencia personal, lo que he hecho es tomar cierta distancia, eh, darme cierto tiempo o alejarme, digamos, de personas que tal vez yo siento que me están exigiendo mucho, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto, doctora, ¿verdad? Pero esa es una opinión mía, ¿verdad? Claro, Mario, gracias por compartirnos. Bueno, de todas maneras, digamos que por lo que noto en lo que me comentas, es un caso muy particular, ¿no? Entonces habría que analizarlo un poco más para poder dar con mayor certeza una respuesta a lo que tú nos quieres plantear. Sin embargo, quiero rescatar dos puntos que lo comentaba también en la presentación. Uno, que recordemos que la verdadera libertad interior es elegir, incluso o aceptar eso que no hemos elegido, ¿sí? Cuando tú mencionas ciertos parámetros de pronto que se han impuesto en la iglesia de alguna manera, tal vez puede ser que se haya distorsionado en el contexto en el que has estado, ¿sí? Eh, hasta donde yo tengo entendido, como nos lo dejó Jesús, Él nos dejó unos mandamientos y lo resumió en uno principal, que es amar a Dios y amar a los hermanos como a nosotros mismos, ¿sí? Ese es la clave de la santidad. Y podemos ver cantidad de santos que yo digo, cada vez que veo el calendario, digo, hay muchos santos que ni conozco ni idea. Qué bonito poder también consultar un poco de su historia. Yo por lo menos hace muchos años pensaba que los únicos santos en la iglesia eran los sacerdotes o los que habían sido religiosas, ¿sí? Pero me he dado cuenta y gracias a Dios es, hay madres, hay esposos, hay laicos, hay de todo, porque es que el llamado a la santidad es en la unicidad, en la persona de cada uno. Cada uno está llamado a ser santo no con un molde específico, ¿sí? No es como que yo tengo que cumplir estos requisitos, no, es desde la persona que eres, desde cómo te ha creado Dios, que Él te quiere santo desde la misión, desde todo lo que tú eres, Dios lo ha creado con un propósito. Y desde ese propósito es que Él quiere que tú seas santo, ¿sí? Entonces, tal vez habría que mirar ahí desde lo que tú nos comentas, más bien esas personas alrededor han distorsionado un poco esa visión, ¿sí? Y muchas veces nosotros somos los que le ponemos al hermano una carga que no podemos cargar, ni nosotros mismos, ¿sí? Entonces, creo que ahí la clave también es Jesús. Jesús, los ejemplos de nuestros santos y lo que nos puede dar también el mensaje de Dios a través de su palabra, ¿no? Más allá de lo que otros humanos también puedan decirnos o puedan exigirnos o puedan señalarnos, ¿no? Es también en esa intimidad con Dios que podemos saber realmente lo que Él nos está pidiendo. Perfecto, gracias, Mónica. No hay preguntas, pero sí veo un comentario de Wendy que nos está pidiendo los PDFs que les ofreciste al inicio. Entonces, escríbanos, ahí les pusimos en el chat la dirección de correo, escríbanos y con mucho gusto se los podemos enviar por correo, sin ningún problema. Entonces, ahí Claro que se los podemos compartir. Y nada más, tal vez y como no veo preguntas, pues ya vamos terminando, ya estamos sobre las 8. Nada más decirles que todos los webinars van a estar siendo grabados y los vamos a estar subiendo
tanto a la red de psicólogos católicos, al proyecto Anima y también a HC Solution. Estos van a estar disponibles ahí para que los puedan también volver a escuchar con tranquilidad, tomar notas, y bueno, y si quieren escribirnos, ahí está el correo, ¿verdad? Parte de la red de psicólogos católicos es justamente para apoyar todos los temas, también no solo de salud mental, sino de otros temas que podamos también apoyarlos. Mónica, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo tu participación el día, la inauguración de los webinars de la red de psicólogos en este año 2025. Y bueno, a todos ustedes también, muchísimas gracias por haber participado esta noche con nosotros y los esperamos la próxima semana, ¿verdad? Así que no falten y desde ya, muchísimas gracias y buenas noches.